Bueno, respecto del personaje de Carlín, mejor dicho, de actor, no personaje, te diría que era un muy profesional. Él en general respetaba el libro, de pronto podía agregar alguna cosa de su cosecha, que en general era muy buena, pero no lo hacía morcilleando, ¿viste? Como ocurre con algunos actores que alargan innecesariamente y terminan en un lugar que el otro actor no sabe cómo seguir la escena. No era el caso de Carlín. Respecto a su personalidad, bueno, eh, era en general divertido, este, bromista, a veces un poco verdugo, viste, cargador, así, era bien el pibe de barrio. Eh, pero tenía generosidad, la verdad con nosotros fue muy generoso porque se arriesgó a un programa donde no Hughes, pero nosotros dos éramos autores nobles que habían hecho muy pocas cosas o casi nada en el momento del programa. Eh, Teníamos una buena relación con él y la verdad es que no se puede negar que siempre nos apoyó en momentos en que quizás había críticas hacia nosotros o dudas porque éramos novatos, él siempre salió a defendernos. Ese sería un poco ese panorama. Con Gustavo Yankelevich había también buena relación, él leía los libros, realmente era en ese sentido, era muy consecuente con su rol de gerente de contenidos porque no se conformaba con que el programa funcionaba bien y entonces se olvidaba del programa. Leía, criticaba, aportaba cosas, a veces estábamos de acuerdo con lo que él decía, a veces no. Eh, Recuerdo como anécdota un libro donde nosotros hicimos que Carlín, no me acuerdo por qué motivo, iba a un baile donde eran todos negros, era una milonga de negros, eh, y él se pintaba de negro para pasar como un negro más. Y bueno, ahí Jean Kelevich se enojó mucho y dijo que eso era totalmente increíble y usó una palabra, volcaron, como queriendo decir, se fueron a la banquina, ¿no? Esto es inadmisible. Y bueno, nada, el libro ya estaba escrito y se terminó haciendo, pero fue como una llamada de atención que nos hizo. Él era una persona que se preocupaba mucho porque el programa no dejara de ser realista, no dejara de tener vínculo con la realidad y no cayera en algo totalmente increíble, ¿no? En un humor absurdo para él, y yo en eso coincido, y creo que todos coincidíamos, el humor tenía que pasar por situaciones reconocibles, eh, relacionadas a dos personas del barrio, como eran Pablo y Carlín, sobre todo Carlín, y sin caer en cosas que aunque podían resultar divertidas, nos sacaran del género. Bueno, en el caso de Cris Morena, obviamente era un personaje muy importante. Te diría que había un protagonista absoluto en la serie, que era Carlín, y después Pablo y Cris estaban ahí como casi te diría en un segundo escalón. Eh, Fue muy importante, creo que demostró ser una buena comediante y aportó mucho al programa. Eh, Y bueno, después el alejamiento de ella del programa no fue enseguida, fue después prácticamente 2 temporadas completas y fue, creo yo, lógico porque ese personaje había dado todo lo que podía dar, teniendo en cuenta que el personaje de Carlín no era un personaje que pudiera cambiar demasiado, o sea, justamente lo divertido del personaje era esa especie de tosudez en ser un irresponsable, en ser un medio chanta en el buen sentido, sin ser malo, pero sí un poco chanta, en querer zafar mintiendo y haciendo cosas que no correspondían. Este, y bueno, eh, por eso no había en él una posibilidad de cambio y de que se transformara en alguien serio
irresponsable, que pudieran quedar una pareja con una mina seria y tomarse las cosas como para formar una familia y ponerse a trabajar y tener hijos, etcétera. En ese sentido, por eso el personaje de Chris llegó un momento en que se agotó, y haber hecho otra temporada más con los mismos lineamientos era medio peligroso. Por eso se decidió que había que renovar, que había que buscar otro rol femenino, otra pareja, y empezando de nuevo, bueno, revivificar todo el programa y la trama. Por eso apareció Katy Aleman. La verdad que no, a mí por lo menos, y creo que a Ricardo también, y a todos los que estaban ahí haciendo el programa, sorprendió el éxito del programa. ¿No? Creo de todas maneras que nadie hace un programa pensando que va a ser un éxito sin dudarlo en absoluto, ¿no? Pero en este caso era una apuesta muy fuerte, porque Carlín era alguien que había hecho mucha telenovela, estaba más relacionado al tema de la telenovela y de la cosa romántica y no tanto de la comedia. Sí había hecho teatro de comedia donde era excelente, ¿no? Tenía una gran energía, una gran fuerza, mucho carisma. En ese sentido estábamos tranquilos. El hecho de involucrarlo con un pibe joven, serio como Pablo, era una apuesta que no era descabellada, pero también podría haber salido mal. Por suerte salió todo muy bien, todos los actores estuvieron muy bien. Carlitos Olivieri dirigió bárbaro, hizo una apuesta buenísima y era tenía también mucha chispa y agregaba muchas cosas. En ese sentido, todo funcionó. Y yo la verdad que no pensé que el programa iba a tener un buen nivel de rating, iba a estar en los 15 puntos, los 17 puntos, iba a ser un buen segundo de Socorro Quinto Año, que era el programa que estaba en Canal 9, que era bastante exitoso, muy exitoso. Y no, después, realmente después de un primer capítulo donde estuvo más o menos en los 15, 16 puntos, 17, pegó un terrible salto. Un día yo estaba escribiendo y me llama Ricardo Rodríguez y me cuenta que había hecho 23 puntos y que había un festejo tremendo en el canal. Y claro, era como, si bien no estaba confirmado, era como una esperanza de que el programa iba a funcionar muy bien. Y después iba subiendo y fue un éxito tremendo los 3 años que estuvo en Telefe. Y para mí fue muy importante porque pasé de ser un autor que había hecho un par de programas que habían dado más o menos a haber escrito un éxito. Y más después cuando hicimos Grande Pa y también fue un éxito comparable al de Amigos. Fue realmente un cambio muy grande en mi carrera y en la de Ricardo, por supuesto. En cuanto a que nos fuimos a Canal 9, bueno, la verdad que eso me parece que pasaba más por una puja que había entre Yankelevich y Carlín, y donde, bueno, Carlín quería tener control del programa y Yankelevich, desde su rol de gerente de contenidos, también reclamaba poder. Y bueno, no sé si habrá habido aparte problemas económicos, porque yo obviamente no me enteraba de ese tema, cada uno tenía su negociación. Pero bueno, a eso se sumó que ya durante el último año había habido roces y cosas como para decir que Carlín quería buscar otro horizonte y creía que lo mejor para el programa era pasar a Canal 9. Creo que fue una mala decisión, pero bueno, con el diario del lunes todos acertamos. En Canal 9
nosotros vinimos con el programa que ya tenía 3 años y con un problema que fue que parte del elenco se quedó en el 11, seducido por Yankelevich. Los amigos del Manija y el otro no me acuerdo ahora el nombre, se quedaron en el 11. Los nuevos amigos no prendieron, no por culpa de los actores, sino porque, bueno, es difícil cuando la gente ya está habituada a unos personajes que aparezcan medio de sopetón otros. El decorado me parece que no fue feliz, que pusieron. En fin, se cambiaron algunas cosas tratando de darle una impronta más moderna al programa que a mí me parece que no funcionaron. Y por otro lado, nosotros también me parece que nos fuimos un poquito de los libros que estábamos haciendo en el 11, le agregamos una cosa un poco más dramática al programa. Y bueno, eso sumado que el Canal 9 no era un canal que tuviera el público que tenía Telefe, ¿no? O el 11. Realmente en Telefe corrías con el mejor auto. Y bueno, todo eso se fue sumando y no fue buena la experiencia y el programa se terminó.